Hello, guys. This is Miss Sorina Zelaya, and today we are going to have our phonics class for ninth grade. El día de hoy les traigo su clase de phonics para noveno grado. So the date for today is Monday, 27th of April, 2020. And that topic for this week is going to be quantifiers: a lot of, many, much, a few, a little. So you can find the topic on page 23 of your phonics book. Van a encontrar el tema en la página 23 de su libro de phonics. So we have large quantities and amounts. The topic is about quantifiers. What is a quantifier? Ok, un quantifier en inglés es o son palabras que hablan de cantidades. Entonces, pueden ser cantidades grandes o largas o cantidades cortas o pequeñas. Entonces, nos referimos a cantidades cuando queremos saber o hacer una pregunta de algo específico, una cantidad específica de algo. Entonces, podemos tener, como les decía, cantidades grandes, y para decir cantidades grandes nosotros utilizamos ciertas palabras que son estas que aparecen acá: a lot of, many, much. Entonces, a lot of, ¿cuándo vamos a utilizar cada una de ellas? Es algo muy importante que tomen en cuenta que, por ejemplo, a lot of, many y much significan la misma cosa en español, pero en inglés es completamente diferente. Por ejemplo, el significado o la traducción en español puede ser mucho o mucho de. Entonces, pero al momento de utilizarlo en inglés, nosotros tenemos que utilizar ciertas reglas o saber ciertas reglas para saber en qué momento vamos a utilizar a lot of, o en qué momento vamos a utilizar many, o en qué momento vamos a utilizar much. So, a lot of, use with all nouns in affirmative and negative statements and in questions. La palabra a lot of lo vamos a utilizar con sustantivos en manera afirmativa y negativa, y también las podemos utilizar en preguntas. Ejemplo: we have a lot of soda and crackers, but we don't have a lot of chips. Do we have a lot of coffee and milk? Entonces, nosotros no tenemos soda ni galletas, pero no tenemos churros, como diríamos nosotros comúnmente en español, o chips, que vienen siendo papitas fritas, creo, pero vienen siendo como papitas de bolsita. Entonces, do you have a lot of coffee and milk? ¿Tienes tú mucho café y leche o mucha café y leche? Entonces, si se fijan, mi regla ya me dice que yo puedo utilizar a lot of con nouns de manera afirmativa y negativa o en preguntas. Then we have many, que es mucho. La traducción en español es mucho. So you can use many with count nouns in affirmative and negative statements and in questions. There were many brands of coffee, but there weren't many kinds of tea. Are there many eggs in the fridge? Entonces, la palabra many, a diferencia de la palabra a lot of, la podemos utilizar únicamente con sustantivos que se pueden contar. ¿Cuáles son los sustantivos que se pueden contar? Son cosas que nosotros podemos contar. Por ejemplo, yo puedo contar las manzanas. Puedo decir, tengo 5 manzanas en mi refrigerador, pero no puedo decir cuántos granos de azúcar hay en una libra de azúcar. No, yo simplemente voy a hablar de manera general y voy a decir, can I have some sugar? Puedo tener un poco de azúcar, pero no puedo decir, puedo tener 5 granos de azúcar, porque no tiene sentido. Entonces,
quiero que se mentalicen eso, que la palabra many únicamente lo vamos a utilizar con sustantivos que podemos contar, con cosas que no podemos contar, como el azúcar, la leche, porque es algo líquido, ya sea cualquier otra cosa que sea en cantidades grandes, o sea, que no podamos dar una cantidad exacta, no lo vamos a contar o no vamos a utilizar la palabra many. Entonces, les decía, many lo utilizamos con sustantivos que podemos contar en manera afirmativa y manera negativa y también en preguntas. There were many brands of coffee. Habían muchas marcas de café. Aquí si se fijan, les voy a poner un ejemplo para que me puedan entender. There were many brands of coffee. Hay muchas marcas de café. Sería incorrecto si yo, en vez de decir así, yo dijera, there were many of coffee. Había mucho café. Sería incorrecto, ¿por qué? Porque el café no lo podemos contar. Entonces, en este caso es correcto utilizar many. ¿Por qué? Porque no estamos hablando específicamente del café. Estamos hablando de las marcas de café. Y marcas pueden haber muchas. Yo puedo decir, hay 10 marcas de café en el supermercado. Está Nestlé, está el tal, y así yo voy dando las marcas de los cafés. Pero ya cuando estamos hablando de manera general, como hablar específicamente nada más de café, entonces no podríamos utilizar la palabra many. But there weren't many kinds of tea. Pero no habían muchas o muchos tipos de té. Aquí también. Tea, el té, es algo que no podemos contabilizar. O sea, yo no puedo decir estoy tomando 5 litros de té. O sea, en inglés no sucede. O sea, no es algo como que vamos a decir específicamente una cantidad cuando nos referimos a cosas líquidas. Entonces, pero si se fijan, utilizan many para hablar de los tipos de té. Tipos de té sí los podemos contar. Puedo decir té verde, té de manzanilla, en fin, hay muchos tipos de té. So, it is correct to use the word many. Es correcto utilizar la palabra many en este tipo de ejemplos. Are there many eggs in the fridge? ¿Hay muchos huevos en el refrigerador? Los huevos son cosas sólidas que podemos contar. Yo puedo decir, I have 12 eggs in my fridge. Yo tengo 12 huevos en mi refrigerador. Entonces, también es correcto que utilice la palabra many. Then we have much. Ahora tenemos la palabra much. Much también se traduce a mucho en español. But we are going to use much with non-count nouns in negative statements and in questions. Vamos a utilizar la palabra much únicamente con sustantivos que no podemos contar en manera negativa o en preguntas. We don't have much orange juice for breakfast. Do we have much bread? Si se fijan, aquí much únicamente lo voy a utilizar con, decíamos, sustantivos que no podemos contar. ¿Cuáles pueden ser esos sustantivos? El jugo, la leche, el agua, el té, el pan, puedo decir la soda. Son cosas que no podemos contar. Entonces, en este caso, vamos a usar much, pero si esa esa oración está en negativo. Si está en afirmativo, sería incorrecto que usemos much. Por ejemplo, tenemos we don't have much orange juice. No tenemos mucho jugo de naranja. Si se fijan, la oración está en negativo. Si yo quiero utilizar esta oración en afirmativo,
es incorrecto que yo diga, we have much orange juice. Tenemos mucho jugo de naranja. Sería incorrecto. Entonces, la manera correcta para utilizar o para decir mucho en inglés en una oración afirmativa con un sustantivo que no se pueda contar es decir a lot of. We have a lot of orange juice for breakfast. Nosotros tenemos mucho jugo de naranja para el desayuno. Pero si es en negativo, yo voy a decir we don't have much orange juice. También es correcto que utilice much en pregunta de respuesta. En forma de pregunta, perdón. Entonces, do we have much bread? ¿Tenemos nosotros mucho pan? Do we have much bread? ¿Tenemos nosotros mucho pan o suficiente pan? Entonces, ahí sí es correcto porque recuerden, much solo lo utilizamos en forma negativa o en preguntas, pero no en afirmativa y con sustantivos que no podemos contar. So, small quantities and amounts, cantidades pequeñas. ¿Qué palabras vamos a utilizar? We have a few and a little. A few you are going to use with count nouns in affirmative statements and in questions. La palabra a few, que significa un poco, lo vamos a utilizar con sustantivos que podemos contar en manera afirmativa y en pregunta. There are a few supplies in the fridge. Or there are a few apples in the fridge. Hay pocas manzanas en el refrigerador. Are there a few bananas too? ¿Hay algunas bananas también? ¿O hay pocas bananas también? Entonces, en este caso, si se fijan, las manzanas las podemos contar. Las bananas las podemos contar. Entonces, es correcto que yo utilice a few, un poco, con sustantivos que se pueden contar en manera afirmativa o en manera de pregunta. Then we have a little. You are going to use a little with non-count nouns in affirmative statements and in questions. Van a utilizar la palabra un poco o a little con sustantivos que no se pueden contar en manera afirmativa y en manera negativa. I need a little sugar for my tea. Necesito un poco de azúcar para mi té. Do you want a little sugar too? ¿También necesitas un poco de azúcar? Entonces, si se fijan, lo utilizo en manera afirmativa o en manera de pregunta. So, we have the language tip. Don't use much in affirmative statements. Use a lot of. Examples, there's a lot of milk in the fridge. Not there's much milk in the fridge. Lo que les decía. Mi tip de lenguaje dice, no utilice la palabra much para oraciones en manera afirmativa. Vamos a utilizar la palabra a lot of. Ejemplo, there's a lot of milk in the fridge. Hay mucha leche en el refrigerador. No es correcto que yo diga there's much milk in the fridge. ¿Por qué? Porque ya sabemos que much únicamente lo utilizamos en manera negativa y en manera de pregunta. So, class assignments for this week. You're going to work on page 23 of your book. Activity number 3, you're going to complete the statements with much or many. In the activity number 4, you're going to complete the statements with few or a little. And in activity number 5, you're going to complete the conversations. Then you're going to circle the correct quantifier. Entonces, como asignación para esta semana, trabajarán en la página 23 de su libro de Phonics. Actividad 3 de la página 23 dice que van a completar las oraciones, ya sea con la palabra much o con la palabra many. Recuerden utilizar la regla, que la tienen en el cuadro que aparece en la parte de arriba de la página.
Luego dice, activity number 4, actividad 4, completar las oraciones con las palabras few o little. Recuerden que las dos significan lo mismo. Lo que cambia es la regla, en qué momento voy a usar una y en qué momento voy a usar la otra. Then we have activity number 5, la actividad 1, que es completar la conversación y encircular el cuantificador correcto o la cantidad correcta. Entonces, les aconsejo que lean muy bien la conversación, que lean muy bien las preguntas para que puedan elegir el correcto. So, this is everything for this week, guys. Esto es todo por esta semana. So, hope you have a wonderful rest of your week and that you are safe and very good in your house. Bye-bye.